Hola, en esta oportunidad quiero compartir algunos tips o consejos para manejar la creación y gestión de tesis o trabajos finales utilizando LibreOffice. Mi nombre es Andrea Navarro, soy ingeniera en informática. Cuando cursé mi carrera de grado tuve que crear una tesis. Ahora como profesora estoy siendo asesora y coasesora de tesis y soy miembro del comité asesor de tesis, por lo que todas las tesis creadas para la carrera pasan también por mí, y al mismo tiempo estoy terminando de cursar una maestría y estoy por arrancar a hacer mi tesis, por lo cual esta problemática es algo que yo he vivido, digamos, desde todos los puntos de vista. ¿Qué problema surgen generalmente a la hora de crear o manejar una tesis? El primer problema es que los alumnos no tienen experiencia en escritura académica. Generalmente la experiencia de cursar una carrera no prepara a los alumnos para luego la escritura académica requerida en una tesis. Quizás algunos alumnos que sí hayan trabajado en proyectos de investigación tengan un poco más de experiencia, pero en general les cuesta mucho y se genera mucho conflicto a la hora de querer escribir una tesis. Otro problema que surge es la comunicación entre el asesor y el tesista. Muchas veces esa comunicación está dispersa, desorganizada y se da por diferentes medios. A veces se hacen llamadas telefónicas, reuniones en persona, notas enviadas en archivos apartes, sobre el archivo de la tesis, por mensajería. Entonces toda esta información queda muy dispersa. Otro de los problemas es que los alumnos generan archivos con diferentes versiones de su trabajo. Generan un archivo primero, luego al modificarlo le ponen otro nombre, tesis final, luego cuando hay otra versión más, tesis final, y se genera mucho conflicto cuando intentan enviar y reenviar esos datos con el asesor, porque olvidan qué versión tiene qué cambios. Y otro de los problemas es que los participantes, en este caso tanto los tesistas como los asesores, no suelen tener experiencia en sistemas de creación de documentos científicos. Algunos alumnos que tienen experiencia en investigación saben utilizar sistemas como LaTeX, pero muchas veces ni siquiera esos alumnos saben utilizarlos, ya que muchas conferencias no solicitan un formato específico, o sea, un tipo de archivo específico a la hora de entregar los papers. Lo que sí tienen todos los alumnos es experiencia en utilizar algún procesador de texto. ¿Qué ventajas nos ofrece LibreOffice? Primero que nada, la facilidad. Al tesista se le hace mucho más sencillo utilizar para el armado de su tesis un procesador de texto como es LibreOffice, ya que tienen ya su experiencia previa. Nos ofrece ventajas de comunicación entre el tesista y entre los asesores. Vamos a ver cómo podemos hacer esto para que la comunicación se dé toda sobre el mismo documento y no requiera archivos ni comunicación externa al mismo. Otra de las ventajas es el control de los involucrados sobre los cambios. Nos va a permitir LibreOffice mantener todos los cambios que se han hecho, poder ver qué cosas se han agregado, qué cosas se han eliminado y hacer un control sobre quién ha tocado qué en el archivo. Y finalmente, esta versión es compatible con cualquier tipo de compartido de archivo, ya sea que el alumno quiera compartirlo con su asesor por mail o que utilice algún tipo de servicio de almacenamiento en la nube, como por ejemplo Dropbox o Mega. ¿Qué aspectos se van a aplicar de LibreOffice para lograr estas ventajas? Primero, la creación de plantillas con los formatos y los estilos reglamentarios de la tesis. Segundo, la gestión de comentarios. Tercero, el control de cambios. Y cuarto, la integración con Zotero para el manejo de bibliografía. ¿Qué vamos a hacer en la creación de plantillas? Cada institución va a tener generalmente sus reglas de cómo tiene que ser una tesis. Se van a especificar tipos de letras, alineados, etc. Estas reglas suelen modificarse con los años. Cada cierta cantidad de años se genera una nueva reglamentación en la que se van tocando ciertos detalles. Los alumnos lo que suelen hacer es primero escribir la tesis y luego al final de la misma intentar aplicar todo el estilo. Y eso muchas veces genera conflicto, ya que las imágenes estaban pensadas para, por ejemplo, un tipo de margen y luego resulta que el margen es más estrecho, o se dan cuenta que la cantidad de páginas no es la suficiente una vez que ponen la letra en el tamaño correspondiente, o al revés, al poner el interlineado que debe ser, resulta que la tesis les queda demasiado larga.
Entonces, al crear una plantilla, lo que estamos haciendo es ayudar al alumno a no tener que pensar esas cosas, sino tener todos los estilos especificados en el reglamento ya colocados dentro del documento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer una creación de los estilos personalizados. Vamos a especificar cómo son los títulos, los subtítulos, cómo es el texto, cómo son las imágenes y cómo son las páginas. Otra cosa que se puede agregar es el estructurado del documento. La mayoría de las reglamentaciones institucionales tienen, por ejemplo, cómo debería iniciar una introducción, dónde va el índice, dónde va el marco teórico, el desarrollo, etc. En vez de darle al alumno esa responsabilidad, podemos ya tener cargado una estructura por lo menos predefinida o sugerida, lo cual le va a facilitar mucho al alumno para ordenar las ideas a la hora de crear la tesis. También podemos agregar comentarios descriptivos en las secciones. Podemos especificarle al alumno qué es lo que iría en cada una de estas secciones, ya que, por ejemplo, un alumno que no tiene experiencia en escritura académica puede llegar a tener problemas para saber qué es lo que va en un marco teórico, por ejemplo. Luego podemos crear los índices, directamente no esperar que el alumno los cree, sino mostrar unos índices, por ejemplo, y luego darle instrucciones de cómo ir actualizando ese índice cuando agregue otras secciones. Podemos hacer una creación de un pie y una cabecera donde corresponde, sacar también ese pie y esa cabecera, por ejemplo, en la portada. Y finalmente podemos publicar la plantilla para que sea accesible a cualquier alumno que quiera comenzar a hacer la tesis. Acá tenemos un ejemplo de una portada de una plantilla. Arriba he colocado un comentario. En ese comentario lo que hago es especificar qué versión estoy utilizando al reglamento, ya que se está cambiando. Es importante que el alumno sepa que está utilizando la última. Y en el caso del año he ingresado una variable directamente, que el alumno no tenga que preocuparse por mantener actualizada esa fecha si es que su tesis se extiende al año siguiente. El resto de los valores ya están formateados y solo falta completar los valores del título, el autor y los asesores. Dentro del índice ya he generado un índice con toda la estructura de ejemplo que he colocado y he especificado cuáles son las instrucciones para actualizarlo una vez que ellos hayan avanzado en la escritura. Abajo tengo un índice de ilustraciones que lo he marcado como opcional, ya que no todas las tesis van a requerirlo. Si el alumno ve que no lo va a usar, lo puede eliminar. Luego tenemos las secciones de introducción y marco teórico. En este caso yo he creado títulos y subtítulos, de manera que el alumno pueda ver cómo ir formateando adentro de esas secciones principales. He puesto texto de ejemplo para que se haga una idea y luego he especificado, prácticamente sacado del reglamento, qué es lo que iría, por ejemplo, una introducción, que es el planteo del problema, los objetivos, las preguntas de investigación, y qué es lo que va en el marco teórico, con ahí sí algunas explicaciones mías de cuándo habría que hacer, por ejemplo, un estudio de mercado, cuándo habría que hacer un impacto tecnológico, etc. ¿Cómo hago yo para definir estos estilos? Si yo hago clic sobre, por ejemplo, el título de introducción, vemos que le he colocado el estilo ya predefinido de LibreOffice de título 1. Y el subtítulo tiene predefinido el estilo título 2. Si yo hago botón derecho sobre estos estilos, lo que yo puedo hacer es modificar todas sus características. Si vemos acá adentro, estoy en título 1. Y dentro de la pestaña de tipo de letra he especificado que va a ser una letra Arial, que va a ser negrita y de tamaño 16. Yo puedo cambiar otros aspectos también, como la alineación que tiene que ser hacia la izquierda. Todos estos son los valores que yo he sacado del reglamento de mi institución. En este caso tengo el cuerpo del texto, es decir, el texto normal, que tiene que ser Arial, normal y de tamaño 12. También he colocado para el texto normal, que está definido como cuerpo de texto, un interlineado de 1,5, que es el interlineado reglamentario. La alineación le he agregado como justificado. Luego, además de las diferentes secciones y títulos, yo puedo definir el estilo de las diferentes páginas. En mi caso solamente tengo dos páginas, la portada y luego tengo el resto de las páginas que van a mantener el mismo estilo. Lo único que he definido es
los márgenes para que correspondan con los del formato, siempre dejando más margen a la izquierda que a la derecha, ya que estas tesis se imprimen y luego se encuadernan. También puedo ajustar acá el formato, que en nuestro caso utilizamos A4, pero podría también utilizarse en algunos casos hojas oficio, por ejemplo. Luego en el pie, he activado el pie, que solamente tiene que activarse para las páginas que no son la portada, de manera que yo pueda luego definir o dejar predefinido qué valores tiene que haber. Generalmente se inserta en el pie por lo menos el número de páginas, pero muchas veces también se puede agregar, por ejemplo, el nombre del alumno o de la facultad. Una vez que yo tengo creada esta plantilla y ya he volcado todo mi reglamento y algunas cosas que quizás no están en el reglamento, pero vale la pena especificarlas porque el alumno las va a utilizar, lo que hay que hacer es exportar el documento como plantilla, que sería el formato OTT. Luego, esta plantilla debería estar pública en algún lado para que el alumno pueda acceder a ella. Si la facultad tiene un repositorio, puede subirse ahí, o una carpeta compartida, o incluso en un sitio institucional. En el caso de que no exista una política institucional con el tema de las plantillas, también puede ser algo propio de cada asesor. Cada asesor puede tener su plantilla ya armada y dársela a cada alumno al cual asesore. Estas plantillas, una vez que las hemos creado, lo ideal sería no dejarlas así, sino irlas actualizando periódicamente, actualizando por un lado las reglas, en el caso de que se hayan actualizado la reglamentación, pero también ir viendo en el caso de tesis anteriores qué cosas se han agregado cuyo formato no estaba pensado, de manera que todas las opciones o todas las posibilidades estén contempladas dentro de la plantilla. No importa si hay elementos de más, ya que el alumno puede eliminarlos. Vamos ahora con el tema de los comentarios. LibreOffice deja al usuario agregar un comentario, ya sea o en un lugar del documento o a una selección de texto en el documento. Ese comentario lo insertamos desde el menú Insertar y la opción Comentario, o con el comando Control-Alt-C. Acá vemos el comentario del índice de recién, y una de las ventajas que tiene el comentario es que permite interacción con él. Por ejemplo, nos permite responder al comentario con otro comentario. Este proceso se puede repetir de manera de generar un diálogo entre un mismo usuario o diferentes usuarios, el tesista y el asesor. También es posible, una vez que ya no los necesitemos, eliminar esos comentarios. ¿Cómo podemos utilizar esto para la comunicación entre el estudiante y el asesor? Una de las maneras es como correcciones. Si el asesor está revisando la tesis, ve algo que no está bien, que requiere alguna corrección, puede marcarlo e indicarle que hay que revisarlo, que hay que revisar la ortografía, la redacción, que hay que agregar contenido, que hay que eliminar contenido, etc. También lo pueden usar los tesistas para hacer consultas. Si el tesista está realizando un texto y duda si una parte de sección de texto va, si está bien, si no, si tiene que seguir sobre ese mismo camino o no, lo que puede hacer es realizar una pregunta. Preguntarle si puede corregir algo nuevo que ha hecho, si tiene alguna duda del formato que está siguiendo, si tiene dudas sobre correcciones anteriores, el asesor le ha dicho, por ejemplo, esto habría que reverlo, entonces el tesista le puede preguntar qué es lo que está mal o cómo debería proceder. También pueden utilizarse como notas y recordatorios. Si por ejemplo el tesista está escribiendo un texto y hay una sección que todavía no puede completar porque le falta bibliografía, porque tiene que generar un gráfico y todavía no lo ha hecho, etc. Para saber en qué lugar del texto debería ir, puede generar una nota diciendo acá va X gráfico. O esto habría que corregirlo en el futuro, por más que no lo vaya a hacer en el momento. Si no se maneja con nota, lo que alumnos generalmente hacen es directamente colocarlo como texto dentro del documento. Y termina siendo un poco sucio y siempre se corre el riesgo de que pase alguna corrección y termine publicado así. La idea con las notas es que todo lo que no sea realmente contenido de la tesis vaya en la nota y fuera del texto principal. Y luego tenemos aportes y sugerencias. Esto ya no serían correcciones, sino sugerencias en el contenido, sobre bibliografías extra que pueden enriquecer una parte del texto,
debates entre asesores en el caso de que haya más de uno, que no estén de acuerdo si una sección es correcta o no, o cuál sería la mejor manera de proceder. Y a estas recomendaciones también se le puede sumar enlaces. Si el asesor ve una sección que puede ser enriquecida a través de un paper específico y tiene el enlace a ese paper, puede adjuntarlo como parte de la nota. Vamos ahora al control de cambios. LibreOffice permite ver los cambios que se hacen sobre un documento desde el momento en que se activa el seguimiento de cambios. Para hacer eso, entramos en la opción de editar, seguimientos de cambio, y tildamos la casilla de grabar. Desde ese momento en adelante, todos los cambios van a mantenerse. Si queremos que esos cambios se vean, también tenemos que tildar la opción de mostrar. Cuando hay demasiadas modificaciones en el texto, muchas veces se vuelve un poco engorroso leerlo y a veces se justifica ocultarlos por el momento para tener una lectura más limpia. Acá podemos ver una sección de texto que ha sido cambiado. No ha sido cambiado el contenido, sino que ha sido cambiado el formato. En este caso lo he puesto en negrita. Fíjense que ahora el texto se ve en naranja, o sea, se le ha cambiado el color, y podemos ver una línea al costado. Si yo paso por encima de esa sección de texto, puedo ver quién ha sido el que lo ha modificado y a qué hora y qué día. En este caso tenemos un contenido que ha sido eliminado. Fíjense que además de la línea al costado, podemos ver que está tachado. Eso me indica que era contenido que estaba y que ha sido eliminado. Nuevamente, si yo paso por arriba, puedo ver quién ha sido el autor de esa modificación, la hora y el día. Cuando tenemos más de una persona modificando un documento, los colores de las modificaciones cambian para cada uno. Entonces, en este caso yo puedo ver una palabra que ha sido agregada por un autor y una palabra que ha sido eliminada y luego agregada por otro autor. Dentro de herramientas, opciones, cambios, podemos ver cómo se muestra el estilo para cada tipo de cambio. Es decir, cómo nos mostraría el texto que ha sido insertado, cómo se muestra el que ha sido eliminado y cómo el que ha sido modificado. Normalmente es subrayado que se ha sido insertado, tachado que ha sido eliminado y en negrita que ha sido modificado. Esto se puede modificar a gusto de cada uno, pero generalmente estos son como los estándares normales que son más fáciles de entender. ¿Qué pasa con los comentarios si yo los elimino y tengo activado el control de cambios? Bueno, como ven acá, el comentario que ha sido eliminado se ve tachado, pero se sigue viendo, ¿sí? Es decir, el uso de comentarios y el de control de cambios son compatibles entre sí. Dentro de seguimiento de cambios tenemos una opción de gestionar, lo que nos permite ver es todos los cambios hechos dentro del documento. Podemos ver la fecha y la hora, el autor del cambio y si han sido contenido insertado o contenido eliminado. Y lo que nos permite esto también es aceptar o rechazar los cambios. También lo podemos hacer directamente sobre el texto. ¿Cuál es la idea con respecto al trabajo con tesis? El tesista es el autor de este texto. Entonces, él es el que tiene que, al fin y al cabo, aceptar o rechazar los cambios. Un asesor de un tesista no debería nunca eliminar un contenido sin avisarle al tesista. Pero si tenemos los cambios activados, lo que va a pasar es que el tesista puede eliminar el contenido y cuando se lo envía al estudiante, el estudiante puede ver que ese texto ha sido borrado. Si está de acuerdo, entonces puede aceptar el cambio y ese texto se borra permanentemente. En el caso de que no esté de acuerdo, puede rechazar el cambio y el texto vuelve como si no hubiese pasado nada. En este caso, los tesistas funcionan como si fueran editores. Hacen sugerencias, pero al fin y al cabo, el tesista es el que tiene la última palabra, es el que debe tener el control total del documento. Finalmente, tenemos la opción de la integración con Zotero. Esto se ha visto en otra charla, pero la idea de Zotero es facilitar la inserción de la bibliografía y las referencias bibliográficas. En el caso de los reglamentos de las instituciones, algunos especifican un tipo de formato bibliográfico, pero la mayoría solamente basta con que tenga algún formato específico aplicado y que tenga
al final del documento la bibliografía completa. Zotero tiene soporte para muchísimos tipos, permite insertar la referencia mientras el estudiante está escribiendo y actualizar automáticamente el listado de la bibliografía, y al mismo tiempo le permite tener integrado y almacenado todo el material bibliográfico. Mientras está haciendo su investigación previa, el alumno puede ir por internet buscando paper, buscando enlaces, y directamente con la extensión de Zotero ir guardando esos enlaces. Y esos papers, ya sean en PDF o cualquier otro formato, eso ya queda integrado, y luego es simplemente cuestión de, dentro del documento, insertar la referencia en el momento que está escribiendo. ¿Cuál es el problema que surge cuando no se trata con programas que ayudan a este formato bibliográfico? Lo que sucede es que intentan dejar este formato para el final. Entonces, luego de escribir 70-80 páginas, han anotado la bibliografía que han utilizado, pero no saben qué bibliografía han utilizado en qué sección del texto. Cuando tienen que hacer todo ese trabajo de volver a revisar qué bibliografía utilizaron para cada sección de texto y cómo, se pierde un montón de tiempo adicional que se podrían ahorrar si se trabaja correctamente desde el principio.